tal? Vamos a compartir de manera breve un capítulo de insuficiencia respiratoria. En este caso, vamos a hablar hoy del síndrome de distrés respiratorio agudo, algunos también le llaman del adulto, o síndrome de dificultad respiratoria o síndrome apneico. Uno de los síntomas que los caracteriza es la disnea intensa rápida y una hipoxemia. Recordemos, pues, de que esta patología está englobada dentro del shunt de derecha a izquierda por ocupación del espacio alveolar. Entonces va a haber un infiltrado pulmonar difuso alveolar intersticial, o sea, de ambos. ¿Okay? Vamos a ver estas dos partes. Y también va a haber un compromiso de la parte vascular. Si a nosotros nos preguntan cuál es una de las patologías más importantes en ese síndrome, vamos a decir que en lesión pulmonar directa va a ser la neumonía, pero la más frecuente va a ser la lesión indirecta, que va a ser por septicemia. Prácticamente va a ser, digamos que va a ser una exacerbación de las interleuquinas a nivel sistémico, y ese nivel, como va a afectar varios órganos, dentro del pulmón va a ser un conjugado de inflamación, polimorfonucleares, interleuquinas, y eso me va a llevar a la patología en sí. Entonces, factores de riesgo son la senectud, el abuso de alcohol, la acidosis metabólica y enfermedades críticas. Todo esto se puede justamente ver en un paciente con septicemia y hace de un pronóstico más sombrío. Si nosotros queremos hablar, pues, de una clasificación, hablaremos en leve, moderado y severo. Nosotros ya sabemos que es la presión arterial de oxígeno sobre el FiO2. Si nosotros queremos sacarlo, de repente nos acordaremos que el PaO2 puede ser 95-100 y el FiO2 de 0.21, y esa división me daría prácticamente 467. Hasta 350 es normal. De 350 a 300 paramos la oreja, y menor de 300 ya nosotros diagnosticamos el síndrome de distrés respiratorio del adulto o agudo. 300 a 200 leve, 200 a 100 moderado y menor de 100 intenso. También podemos sumarle que existe una presión capilar en cuña pulmonar menor de 18. Por otra parte, nosotros también tenemos que darnos cuenta que algo que tenemos que siempre ver es el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, el edema pulmonar cardiogénico, porque vamos a ver que en la parte de las placas se va a aparecer. Entonces, tenemos que ver, digamos, ya sea por radiografía, imagenología, tomografía, hay que descartar si existe un problema cardiovascular, porque recuerden el edema agudo de pulmón, que también es una de las causas de un shunt de derecha a izquierda por ocupación de espacio. También una neumonía difusa, que de repente ocupe mucho el espacio alveolar, ¿no? Como una causa de repente directa, y una hemorragia alveolar. Entonces, nosotros hablamos de tres fases, que son la exudativa, la proliferativa y la fibrótica. Y acá ustedes pueden ver el sector de los días. Exudativa, unos 7 días, ¿no? Proliferativa, entre 10 a 20 días, y la fibrótica más de 21. Recuerden entonces, pues, cuando nosotros nos hacemos una herida, cómo es el proceso de inflamación y de cicatrización. En la siguiente diapositiva, nosotros vamos a poder observar en la parte izquierda un alveolo normal. Acuérdense de los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 y los que antiguamente le llamaban neumocitos tipo 3 o llamados actualmente macrófagos. Acuérdense de este plano intersticial, ¿no? Que por acá había algunos fibroblastos, pero que no producían o no estaban activados y no producían colágeno. Y en la parte de acá, pues, la parte de la donde se va a intercambiar, digamos, la hemoglobina, y va a haber el traspaso de CO2, oxígeno. En la parte de la derecha vamos a ver el alveolo lesionado en la fase aguda. Entonces, desde de arriba hacia abajo, nosotros vamos a poder darnos cuenta de que hay una esfacelación del epitelio bronquial por una noxa que está viendo contra ella. También vamos a ver por la parte de abajo de que vamos a tener un neutrófilo activado. Este neutrófilo activado va a llamar a la vía de los leucotrienos, y nosotros recordaremos que los leucotrienos B hacen quimiotaxis, y CDE lo vemos de repente en patología con TH2, asma, alergia, ¿cierto? Entonces, hablando del leucotrieno B4, va a llamar a quimiotaxis, oxidantes y proteáceas van a empezar ese proceso de inflamación. Exactamente en la parte de abajo, nosotros vamos a ver cómo están haciendo diaperesis esos neutrófilos a través de las aberturas entre el endotelio, y este intersticio empiezan a poblarlo, y miren ustedes pues el diámetro de acá y el diámetro de acá que empieza a aumentarse. No solamente pasa eso, sino de que ese neutrófilo activado también va a llevar a nuestro querido macrófago. Entonces, el macrófago va a activar al neutrófilo, y este macrófago va a ocasionar interleuquina 6, y ustedes habrán escuchado que es un marcador, pues, de
reactividad, es un marcador que ahora se ve en las UCIs para ver si el paciente está mal. La interleuquina 8, también que va a ser un factor quimiotáctico. La interleuquina 6, como dijimos, va a hacer que el hígado produzca más reactantes de fase aguda, hablemos de PCR, hablemos, bueno, la parte del BCG, ¿no? Hablemos de ferritina, factor de necrosis transformante beta, transformante alfa. Entonces, esto de acá va a ser una inflamación. Y por eso nosotros dijimos en 3 puntos principales. Va a llamar y va a empezar a haber un exudado en esta sección del alveolo y ustedes van a ver que va a ser un líquido con abundante proteína. Abundante proteína me quiere decir a mí exudado. Entonces, este líquido a su vez va a inactivar el surfactante producido por este neumocito tipo 2 y va a haber entonces una atelectasia, va a haber un colapso alveolar. Siguen habiendo esto, va a haber una membrana basal denudada, ¿no? Y los eritrocitos van a seguir de repente saliendo por acá y también los neutrófilos. Y no solamente va a haber un problema en el alveolo, en el intersticio que empieza a aumentar de tamaño, sino también en la parte del endotelio. Y este endotelio inflamado puede llamar a una oclusión del vaso. Entonces tenemos eso también, el colapso del alveolo y la oclusión vascular. De repente, en otro video podemos hablar de COVID que tiene, digamos, un origen parecido a esta patología, también con una inflamación multisistémica y una inflamación, digamos, dentro del alveolo. Entonces, la fase exudativa nosotros ya lo hemos visto de manera puntual y podemos solamente recalcar algunos mediadores, como por ejemplo la interleuquina 1, que me va a llamar a la fiebre, la interleuquina 6, que me va a llamar a los reactantes de fase aguda, la 8, que me va a llamar a la quimiotaxis, el factor de necrosis tumoral alfa, que también tiene que ver con la interleuquina, el leucotrieno B4, que me va a llamar a la quimiotaxis, y esto me va a hacer, pues, junto con los neutrófilos y los macrófagos activados, una lesión del neumocito tipo 1. Y también va a haber, pues, una lesión del neumocito tipo 2. Entonces va a haber una disfunción del surfactante. Y esto me va a ayudar que haya un exudado dentro del alveolo, como ustedes lo han dicho, proteínas, y en la parte de acá va a estar con colapso. En líquido con abundantes proteínas, y esto va a lesionar la barrera alveolar. Entonces, digamos, si el espacio está ocupado, vamos a tener nosotros, si se acuerdan de su fisiología, que va a haber un shunt de derecha a izquierda, porque en este caso va a haber un problema en el alveolo, en el intersticio y, digamos, en la parte vascular. Entonces, la sangre va a pasar de derecha a izquierda y no se va a oxigenar. Entonces, el oxígeno va a estar bajo, el CO2 va a estar disminuido porque el paciente va a tener disnea, va a tener de repente una taquipnea y esa taquipnea va a ayudar de repente en un primer momento a tratar de barrer el CO2. Pero después va a haber un aumento de repente del espacio muerto y al final también va a haber un aumento del CO2 ya en el paciente cuando esté bien descompensado. Como les comuniqué también, esa inflamación del vaso, ¿no? Podría ocasionarse una fatiga, una insuficiencia respiratoria, ya sea si sería solamente de oxígeno tipo 1, menor de 60, y si sería el oxígeno menos de 60 y el CO2 más de 50, sería tipo 2. A su vez, también hay una atelectasia, mayormente en el medio inferior, y esto me va a ayudar a que haya una menor distensibilidad. Entonces podemos ver, miren, esta parte de acá del síndrome respiratorio, ¿no? Miren cómo se ve el pulmón, ¿no? Con este patrón de repente está un poco moteado, como lo pueden ver también en imagen de la derecha. Y yo les comenté que tenemos que hacer un diagnóstico con edema pulmonar y shock cardiogénico. Difícil, ¿cierto? Más o menos, para que ustedes se den cuenta, el síndrome respiratorio es esta imagen y el edema pulmonar con shock cardiogénico es esta imagen, ¿ok? Acá se pueden dar cuenta el tamaño del corazón también. Muy bien. Ambos tienen un infiltrado alveolar intersticial bilateral. Ambos tienen un infiltrado alveolar, acuérdense del alveolo, y también va a haber un problema del intersticio. Pero en el edema pulmonar con shock cardiogénico va a haber una cardiomegalia, que lo estamos viendo acá. Miren este corazón, miren esta silueta cardíaca, y también va a haber un derrame pleural. Miren la parte de acá, ¿no? Los senos, en la parte de abajo. Muy bien. Esto es un pulmón normal, a la izquierda la radiografía, a la derecha la tomografía, y
esto es un pulmón con síndrome de distrés respiratorio. Fíjense pues en la parte de acá, ¿no? Como de repente por esta parte prevalece el patrón intersticial, en la parte de acá hay un poco de dilataciones, ¿no? Dilatación de los bronquiolos. Igualmente acá. La segunda fase va a ser la fase proliferativa, y en esta fase proliferativa, pues, de repente el paciente va a salir de la ventilación mecánica, va a seguir una lesión progresiva, pero ya no va a ser tan aguda. Si esto era la fase primaria exudativa, la fase proliferativa va a seguir, pero va poco a poco a calmarse. Va a haber de repente ya una reparación pulmonar, un intercambio de neutrófilos, y ya vamos hablando de una inflamación, vamos pasando a los linfocitos. Y de repente los linfocitos van a tratar de controlar esta situación. Va a haber por fin una proliferación de neumocitos tipo 2, y ustedes recuerdan muy bien que el tipo 2 nos da al tipo 1, va a producir de nuevo surfactante, el exudado se va a reabsorber y va a empezar un periodo de recuperación. Y también vamos a tener la tercera fase, la fase fibrótica, más allá de los 21 días, en los cuales ese linfocito ha dejado ya su huella, ¿no? Neutrófilo primero, segundo linfocito, y el tercero ya prácticamente va a ser de repente los fibroblastos, que nos van a dar colágeno y me van a llevar a la fibrosis. Uno de los signos también podría ser es que va a haber cambios enfisematosos, ¿no? ¿Se acuerdan del EPOC? Entonces también podría haber cambios enfisematosos, ¿no? Por esa destrucción que ha habido, y va a haber una fibroproliferación de la capa íntima del vaso. Y eso me va a llevar de repente a una hipertensión pulmonar que lo va a acompañar, y bueno, el corazón va a salir perjudicado. Ese pulmón no ha quedado bien y va a llegar con una disminución de la disensibilidad y un mayor espacio muerto. Entonces el paciente va a salir ya de ventilación mecánica y va a estar recuperándose. Listo, eso es todo. Muchas gracias por vernos. Nos esperamos en otro video.